Buenas tardes a todos, buenas tardes Alberto. Hola Jordi. ¿Qué tal? Y buenas tardes Fernando. Buenas tardes a ¿Qué todos. tal? Un placer saludaros. Estamos en la presentación virtual del libro El triunfo de la muerte y otros delirios espectrales, una antología del escritor británico Herbert Russell Wakefield. Es un libro dentro de la colección de fantasmas, el número 11 ya de esta colección de la editorial Diabolo, del sello de Diabolo Novelas. Y estamos hablando con los dos traductores de la obra, que es Fernando López Guisado y Alberto Ávila Salazar. Fernando ha escrito el prólogo del libro y Alberto realiza también una introducción muy interesante. Los dos textos son muy interesantes porque contextualiza el autor y su obra y nos va muy bien para los lectores porque es un autor relativamente desconocido. Vosotros mismos indicáis que se ha traducido muy poco al castellano. Y de hecho, yo recuerdo haber leído un relato corto justamente en el anterior número de esta colección que también habéis traducido vosotros dos y que presentamos hace un año y medio justamente, que es el libro de Nochebuena en un barco embrujado y otros relatos espectrales navideños, que era un libro específico con relatos relacionados con la Navidad. Pero claro, como aquel libro era una recopilación, una antología de diferentes autores y cada relato era de un autor diferente, pues era muy ecléctico, ¿no? Es decir, que era un libro muy diferente, cada relato era muy diferente del anterior. Y yo aquí me esperaba encontrarme con un estilo que se mantuviese, digamos, a lo largo de todo el libro. Y me he encontrado justamente también que cada relato es totalmente diferente, con estilos totalmente diferentes, con tratamientos, con formas narrativas también diferentes, situados en sitios diferentes. Y eso me ha dejado absolutamente fascinado porque al final realmente es el mismo autor, ¿no? Son 14 14 relatos cortos, cuando el mismo autor que realiza, vosotros habéis recopilado también una nota del autor al principio del libro que suena casi a despedida, porque realmente él empieza diciendo que este es su último relato de fantasmas. Él vivió entre 1888 y 1964 y esta Ujú. nota la escribió prácticamente un año y medio antes de morir, o sea que realmente sí que era de los últimos textos que escribía y él era consciente, digamos, que murió con 76 años, en aquella época ya era un señor muy mayor, digamos, en aquella época. Y realmente ese texto también es muy interesante porque él mismo reconoce la dificultad de escribir un relato de fantasma, es decir, que el relato de fantasma, incluso vosotros decís en algún momento que es algo que se está perdiendo, ¿no? Y decir, en ese sentido hay que agradecer a la editorial Diabolo que esté realizando esta colección porque estamos recuperando relatos y novelas muy interesantes, ¿no? Pero que el propio autor dice que es realmente muy difícil y además está mal pagado porque cobras poco. Aún así, él tuvo varias antologías en vida y lo que tiene en este caso son pocas traducciones al castellano, pero bueno, en este sentido felicitaros por la elección y por la selección también, ¿no? Pero bueno, no sé si estáis de acuerdo con esta afirmación de Wakefield de que realmente hacer un relato de fantasmas es algo realmente difícil. Pues voy a romper yo el hielo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Whitfield. Eh, la vida ha avanzado mucho y ya por entonces era muy difícil. Ahora mismo, en el presente, un relato de fantasmas, aunque sigue existiendo el relato de fantasmas, y yo lo defiendo, o sea, hay una gran cantidad, puede que no sea en libros y tal, pero las películas, hay un montón de películas de fantasmas, Ah, es más, dos o tres películas que han pegado muy fuerte tienen al fantasma como The Host, sí. que se grabó en plena pandemia y en un momento muy raro tiene al fantasma de protagonista. Lo difícil de escribir el relato de fantasmas es primero que a la gente le asusta mucho, aunque diga que no, a la gente el, el monstruo, entre comillas, que más le asusta es el fantasma, porque siempre digo que es el que está ahí. Los otros monstruos, hagan lo que hagan, sea como sean, lo que van a hacer es matarte. El fantasma viene de ahí.
O sea, viene del otro lugar. Y hay tres tipos de fantasmas: los que quieren pedirte algo, los que quieren ayudarte o los que quieren llevarte con ellos. Ah, Entonces, eh, sí, es muy complicado porque es un género, primero, que a la gente de verdad le da mucho miedo sí. frente a asesinos en serie u otro tipo de elementos del terror. Y también hay que saber hacerlo bien para que sea, para poder meter al lector o al espectador en el sense of wonder y que se crea ese cuento de fantasmas, que sea Ah, verosímil. Entonces es muy complicado de hacer. sí, sí, sí. Tú, Alberto, decías también en tu introducción que Whitefield es uno de los grandes autores, alabado por Lovecraft, por ejemplo, es uno de los grandes Mm. autores de, digamos, del fantástico, ¿no? A mí no me cabe la menor duda. Para mí Wakefield es un clásico que ha sido injustamente tratado por nuestro mercado. Y es el clásico autor que solo cuento vamos, en el pequeño texto, que en el pequeño preámbulo que escribo, que el buen aficionado seguro que ha leído, Ya. pero no lo recuerda, no recuerda dónde. Siempre ha estado pululando en antología, siempre ha aparecido, bueno, de una manera más o menos esquinada, pero muy poco después de su muerte, ya fue publicado en España. Este es el segundo libro que se publica de Wakefield en España. El primero Sí. es el año sesenta y tantos. O sea, estamos hablando de un autor que ha sido injustamente ninguneado casi 55 años. Y estamos hablando también de, bueno, 55, casi 60 o 65 años. Y estamos hablando también de un autor que, bueno, que trabajó en Weird Tales. Estamos hablando de un autor que bueno, que verdaderamente tiene pedigrí y además también un personaje maldito, alcoholizado, no sé, desde luego tiene, pues eso mismo, todo el pedigrí y tiene todo, o sea, tiene todos los ingredientes para ser un autor de culto, pero por la razón que sea, pues no ha entrado con buen pie en España. Esperemos que la colección Fantasmas lo solucione, porque Ya. precisamente el espíritu de la colección Fantasmas Sí, sí, sí. es este tipo de rescates. Claro, sí, sí, sí. También me ha parecido muy acertado que hayáis puesto en el título la coletilla y otros delirios espectrales, porque realmente hay algunos relatos en que se confunde el relato de fantasma con la salud mental del protagonista y queda todo ahí mezclado, con lo cual también es una forma de llegar al relato fantástico a través de los delirios, digamos, de sus protagonistas, ¿no? Bueno, Pues sí, la verdad es que sí. Mira, yo sí he observado, porque una de las cosas que primero hay que decir es que este volumen, aunque se llame El Triunfo de la Muerte, no es un volumen de relatos seleccionados de diferentes etapas de su vida. Eso es algo que creo que debemos dejar claro. Se llama El Triunfo de la Muerte pues por una decisión editorial, porque el título original es un título muy extraño que nos gustaba mucho a Alberto y a mí, que eso es Extraviados del Seol, Ya. que es como el infierno hebreo y tal, pero es cierto que no es un título que para ser este reestreno, este regreso de Wakefield a las librerías españolas, pues no es el título más llamativo para un lector precisamente que no se acuerda mucho de él. Claro. Eh, lo que acabas de decir, también lo hemos hablado Alberto y yo muchas veces. Yo creo que además eso tiene la culpa de que Wakefield no haya entrado tan bien en España, porque no, el público suele ir buscando, si quiere ya un relato de fantasmas, suele ir buscando el relato de fantasmas, el monstruo tal. Y Wakefield son personajes, son relatos sobre personajes, y personajes todos, absolutamente todos, en la cuerda floja Sí. o que no sabían que estaban en la cuerda floja. Y es el fantasma el que les pone, o sea, en conocimiento de que están en la cuerda floja. Es un caminar y un deambular por una cosa además que yo creo que se ha tocado poco en el género de fantasmas y que sería lo que un fantasma en realidad provoca, que es dudar de tu propia realidad, dudar de que si
dudar de que estás viendo un fantasma. Ya. Somos seres racionales, somos seres inteligentes, nos creemos mejores que nadie, nos creemos que superamos con nuestra razón y con nuestra ciencia o con nuestra religión todos los límites y por tanto nos estamos enfrentando a algo que no puede existir. Cuando no puede existir, ocurre algo, que eso es lo que le gustaba tanto a Lovecraft, que es un choque y una desambiguación entre la realidad y lo que nosotros creemos, incluso en lo que nosotros hemos comprobado científicamente o tenemos la ciencia, certeza absoluta y la fe de que no es así. Por tanto, el personaje se va y Ya. empieza a dudar de su cordura. Pero el rollo de Wakefield es que el personaje ya dudaba de su cordura, ya estaba en una situación complicada y te abre la puerta a decir, ¿son las personas complicadas las que de verdad tienen la capacidad de contactar a un fantasma? Es Eso que hay es una un- cosa interesante de Wakefield. Es que yo creo que el secreto de Wakefield es lo profundamente perturbador que es. Es tan perturbador Perdón. Es siniestro, ¿no? sí, es siniestro, pero yo te Ah, diría que es perturbador a un nivel más profundo. Como decía Fernando al principio, hay un tipo de terror que es más materialista, que bueno, que está vinculado, pues yo qué sé, con anomalías biológicas, zoológicas, monstruosidades. Pero claro, cuando hablamos de fantasmas, hablamos de anomalías, digamos, ontológicas. O sea, verdaderamente es algo que el relato de fantasmas que está bien escrito te enfrenta casi a una atrocidad metafísica. Y eso lo entiende muy bien Wakefield. Y como ha explicado también Fernando, creo que es muy interesante, bueno, nosotros como traductores lo hemos padecido y también disfrutado, porque precisamente, fíjate, yo creo que traducir es uno de esos trabajos que tienes que ser un poco masoquista, porque cuanto peor lo pasas en el fondo, también más disfrutas. Los retos es donde está precisamente el placer. Pero esa fusión que hace del monólogo interior, esos personajes, o sea, ese momento en el cual no sabéis si lo que está sucediendo está en la cabeza del personaje o está sucediendo de manera objetiva, hila muy, muy fino. Y eso hace que sea un autor que sí, precisamente por eso a lo mejor se ha traducido tan poco, porque no es nada fácil, es un autor muy, muy sutil y a la vez un autor muy potente, muy grueso, y hay algunos relatos que son francamente macabros Y y, desagradable. y desagradables. Sin Sí, salir una gota de sangre, ¿eh? Son justo. desagradables, como dice Alberto, Sí, metafísicamente. O sea, sí, sí, sí. metafísicamente desagradables y Sí, sí, perturbadores. las muertes, las pocas muertes que hay son curiosas, sí, 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 sí. Ahora me ha hecho recordar, Alberto, cuando decía la duda esta de quién está haciendo el relato. Hay un cuento en que cambia la forma narrativa, en que comienza siendo descriptiva, después pasa a ser un diario y luego hay un momento que dice, vuelvo a cambiar el estilo. Entonces, Sí, sí, era, sí. Lo ostras, dice él, además. sí, sí, dice, sí, sí, sí. ostras, qué habilidad para cambiar el estilo y que funcione la narración y que tú sigas la lectura y vayas entendiendo por qué ha hecho eso, ¿no? Y me parece, realmente me parece fascinante. También lo que decíamos antes, eh, toca todos los palos de los fantasmas, porque aquí hay fantasmas en casas, hay fantasmas en la naturaleza, hay fantasmas, hay temas, hay objetos, digamos, que tienen poderes digamos, de tipo poltergeist, ¿no? Es decir, que objetos Sí. que hace ver, ¿no? Por ejemplo, el de las gafas y tal. Es decir, que hay cosas, o sea, que cada relato realmente toca un miedo diferente, ¿no? Sí, Sí, es cierto. Es un arco muy variado. Y desde el primer relato, que es el triunfo de la muerte, es uno de los más potentes, aunque Sí. a mí no es el que más me gusta, eh, ya empezamos con el tema de la casa encantada y sobre todo luego va evolucionando, o sea, hay relatos muy sorprendentes, o sea, porque estamos tocando temas como el alpinismo. Y luego yo me puse a investigar
claro, yo no sé nada de alpinismo y me puse a investigar y hay un montón de cuentos que los alpinistas se cuentan Mm, estilo fantasmas. O sea, ocurren un montón de cosas extrañas, cosa que luego me llevó a pensar en el buceo, porque yo sí he sido buceador y digo, jolín, sí, los mm. buceadores también contamos historias de fantasmas. Sí, sí, Eh, sí. Bueno, también eh, demuestra una gran capacidad intelectual porque no solamente alpinismo, sino luego también el mundo editorial, el tema, sí, habla de física, habla de matemáticas, es decir, que al final toca muchos palos y es bastante sorprendente. Luego, por cierto, os tengo que agradecer las notas del traductor, que no sé si estaban en el original, porque hay muchas citas encubiertas dentro del texto. no, Hay no, citas, no No está estaban en el original. original y pues es una de las os tengo cosas que felicitar que porque hay citas a Shakespeare, citas a Emily Dickinson, a Oscar Wilde, a Keats, a Coleridge, y que yo sospechaba, digo, es que esto igual no está en el original porque no es una cita literal, sino que está como un homenaje dentro del texto y pensaba, ostras, es fascinante esta oportunidad que nos dais de entender bien esa cita, que al final es un meta lenguaje, digamos, que queda desapercibido si no eres consciente de... yo no había detectado ninguno, digamos, ¿no? Que quizás el de Macbeth, pero el resto no había sido capaz de identificarlos, ¿no? Pero bueno, que eso también da Sí, hay idea, muchas digamos, que de la capacidad están. intelectual, ¿no? Del escritor, ¿no? De la capacidad intelectual y además esa capacidad que tenía para, bueno, para interconectar ideas. Es curioso porque Wakefield, por lo común, se considera que es un autor, como bien dices, que, bueno, a ver, como un actor no muy intelectual, siempre pensamos en M.R. James, como en Vernon Lee, como los grandes autores, digamos, sofisticados, pero Wakefield con toda esa brocha gorda y esa violencia y esa agresividad soterrada y esa violencia psicológica que emplea, es un lector muy, muy fino e hila tremendamente fino. Como lo comentaba antes con Fernando, claro, es un trabajo de traducción muy, muy exigente y claro, y esto nos ha obligado a muchas ocasiones dónde está exactamente la voz dónde está la voz del texto. A veces Ya. no es el narrador, a veces no es el personaje, a veces simplemente te está citando. Y claro, esas citas yo creo que eran absolutamente cruciales introducirlas Sí, para que se pueda apreciar las capas y la claro, complejidad que tiene este autor, sí, que es sí, un sí, sí. autor nada, nada baladí, es muy, Bueno, y me que nos parece de los permite hacer mejores, unas segundas lecturas también de los efectivamente, relatos, ¿eh? Es decir, que son efectivamente. relatos cortos. Claro, yo me he leído los relatos seguidos, es decir, que como funciona por capítulos, pues te puedes leerlo y tiene esa capacidad de inmersión, ¿no? De crear una atmósfera sobrenatural que te permite introducirte perfectamente, ¿no? También buscando información del autor, él llegó a ser también editor, ¿no? Y hay uno de los relatos que habla de un editor y es también muy, muy curioso, ¿no? Todo, porque se mezcla un editor ausente con un editor presente y con un novato, digamos, ¿no? Y un editor novato. Entonces es una historia también muy interesante que me pareció muy, muy curiosa, ¿no? Sí, la verdad es que ese relato, que es los señores Dukes y Talbot, que Sí, eh, daba hasta ganas de cambiarle el título, porque hubiera molado poner Dukes y Talbot editores, ¿sabes? ya, Y yo ahora mismo, quizá como escritor, claro, estamos traduciendo y hay que ceñirse, pero como escritor yo ese relato lo hubiera llamado editores, así, claro. porque además es un relato que siendo de fantasmas es muy divertido. Sí. O sea, es un relato casi de comedia y de vodevil, Bueno, porque también de es más cómo, extenso, es un poco más claro, extenso y te mm, permite el juego, ¿no? Porque además hay, digamos, un paso del tiempo, ¿no? Se ve que van pasando, digamos, hay el aprendizaje del editor nuevo, entonces va pasando el tiempo, entonces eso permite situaciones sí, divertidas, ¿no? y es un relato que en el fondo, aunque es súper truculento, es muy divertido. Sí, Es muy divertido todo lo que les ocurre. Y es cierto que da una visión de lo que es el mundo editorial, que, bueno,
para aquella época en una editorial mediana tirando a grande o Sí, grande que quiere ser muy grande sí, y habla de los determinados tipos de libros, como el libro que contratas sabiendo que no es muy bueno para pegar un pelotazo, sí. pero que va a irse vendiendo siempre, Sí. siempre, siempre a goterones, a... ¿Eso nos ha parecido muy, muy actual, esa forma de hablar? Sí, sí, eso a mí me ha parecido que sigue siendo así el mundo editorial. Sí. Ah, Y que esta yo sensación creo que sí. de buscar el pelotazo, ¿no? De editar muchos títulos, esperando que uno de ellos, digamos, destaque de alguna manera y entonces eso te permita dar un pelotazo, ¿no? Y mientras tanto Claro, vas sobreviviendo. sin embargo, dicen muchos editores lo que dice el editor del libro, que ellos no quieren tanto un pelotazo, sino un libro que dentro de 10 años se vaya a seguir vendiendo Claro, tantos ejemplares al mes. Que de este libro no es bueno, no, no sé qué, no sé cuántos, pero de este libro, sí, porque es un manual de algo que va a perdurar, porque habla, es un ensayo sobre tal. Y se venden 5, 6 al mes, pero el mes que viene también se venden 6. Al otro mes se venden 6. Entonces es algo seguro, que claro. sabes que vas a tener unas ventas seguras Sí, cada sí, mes sí, sí. durante mucho, mucho, Bueno, y te mucho permite, tiempo. sí, tienes un posicionamiento intelectual ¿no? Mm. De autoría, digamos. Oye, ahora que estamos hablando de cambiar el título de este, me pasa lo mismo con el que me es más próximo a mi actividad académica, que es la del matemático, que creo, Ah, si no sí. me equivoco, se llamaba El pájaro inmortal, que también yo lo hubiera titulado Profesores de Matemática. Sí, tampoco suena mal el pájaro inmortal. Sí que es verdad que en otras traducciones hay ese relato tiene, creo recordar una traducción latinoamericana y lo traducían como ave inmortal. Ah. Pero bueno, creo que era más correcto en este caso pájaro que ave. Sí, 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 pero bueno, Pero sí, claro, ese a mí me encanta. me parecía Ese súper documental es, acertado, todas las envidias, uno de los problemas que hay, cuando sí. plantea de que el catedrático no se acaba de jubilar, con lo cual si no se acaba de jubilar, crea una generación, digamos, que no tiene sitio, ¿no? Es decir, que esta generación, esto lo he vivido yo durante muchos años en la universidad, ¿no? De que los que tienen más de 60 no dejan paso a los siguientes, con lo cual hay una generación entre 40 y 60 que se queda sin posibilidad digamos, de progresar y luego cuando el catedrático se acaba jubilando o muriendo, el que ocupa su lugar ya es mayor, ya tiene 60 años, con lo cual, digamos, los jóvenes que tienen entre 30 y 40 ya dicen, oye, que tú ya estás ya tan pasado como el anterior, ¿no? Y eso, eso también da mucho miedo y eso está súper bien narrado en este relato, ¿no? Pero Y bueno. luego hay un detalle que a mí me encanta de ese relato y que yo creo que es un spoiler, entre comillas, pero muy sutil o muy pequeño. Y es que, digamos que el desgraciado protagonista sufre una maldición, un castigo, cuando yo no sé hasta qué punto ese hombre era culpable. Y Ya, no digo más. O ya. sea, Sí, sientes que ese protagonista está perseguido por una maldición absolutamente espantosa, sí, terrorífica, pero es inocente. sí. O a mí me da, o se queda de manera muy nebulosa si es inocente o culpable. O sea, verdaderamente es un Bueno, hombre porque, sí, víctima de, porque, sí, porque pasa una cosa que podría ser un accidente y claro. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, y esa ambigüedad me parece muy interesante y además yo creo que marca mucho el talento de Wakefield, porque estamos acostumbrados a ver, leemos muchos relatos sobre maldiciones, sobre venganzas, pero siempre hay un elemento de justicia, ¿no? Esta es una venganza que tienes la seria duda de que haya una justicia detrás, que Ya, le da una dimensión bastante inquietante. sí. Es de mis Bueno, favoritos lo que ese, antes ese, decía ese Fernando, ¿no? relato. Que hay estos tres tipos de fantasmas, con lo cual depende el fantasma que te toque, ya estás vendido. Sí, sí. Sí, es que También es así. decía antes que cada historia pasa en un lugar diferente. También hay restos del colonialismo, ¿no? Que también habla de la India y, bueno, decir que también el tema del alpinismo también da un toque exótico, ¿no? Es decir, que también, no sé si la exigencia de publicar en una revista estos relatos
también hace que cada relato sea totalmente diferente y buscar algo de exotismo también. No sé si estáis de acuerdo con eso. Sí, en cierta manera yo sí estoy de acuerdo. También es cierto que el tema del colonialismo es un tema que ahora no está tan presente, pero para nosotros. O sea, está presente de otra manera. El colonialismo como que lo queremos esconder. Ya. Y me parece, a mí me parece un grave error, porque luego al final, cuando uno habla de esas cosas, termina encontrando nuevos lectores. Que esos lectores se puedan enfadar o no, es cierto, pero gran parte de esa población para la que podía estar accesible las obras de Wakefield, pues era hindú, era Ya. hindú. Vamos a ser sinceros, igual que ahora mismo en Inglaterra un gran porcentaje de hindúes que se han establecido allí. Sí. Entonces es como negar que el gran porcentaje El primer ministro hace poco era indio, ¿no? era indio. Entonces, la India es un lugar con unas leyendas muy potentes y que ellos mismos traen. Entonces, y está muy presente, la India está muy presente en este libro, Sí. curiosamente, porque algunos de los personajes o son hindúes o hay un cuento situado precisamente allí en el desfiladero de los chureles, Sí. que el churel, aunque en español suene raro, es un fantasma, es una versión de La Llorona, Sí. ¿vale? Sí. Sería la versión hindú de La Llorona. Sí. Y también hay otros relatos, como el del pintor, Sí. muy influenciados por la mitología hindú, porque es la herencia de, bueno, el del pintor, es el que es un escritor y se Sí. alquila, que es El estudio. el estudio para escribir. Entonces, se alquila el estudio de un pintor que se supone está maldito. Y eso tiene mucho de porque el tío era un príncipe hindú, era una persona que tal, que cual, que practicaba el ocultismo. Entonces, que es otra de las cosas sí que hay que mencionar. O sea, el ocultismo, el hermetismo, la magia, el ritual, está tan presente como las cosas cotidianas, como la cotidianidad en la obra de Wakefield. O sea, es muy cotidiano y muy presente. Sí, sí, sí. Bueno, lo que hace que sea La todavía más de, siniestro, ¿no? sí, la práctica de rituales y tal siempre está por ahí, coleando. Sí, sí. Oye, a ver, en la selección de las portadas de esta colección siempre corresponden a pinturas clásicas. En este caso, en, eh, en esta portada del número 11, la cubierta es de una pintura de Richard Tennant, ¿no? Sí, que hace referencia al cáncer de mama. O Sí, sea, el el cuadro. título de la obra es Cáncer de mama, porque ahí es una serie de obras que las dedica a los diferentes tipos de cánceres. Y Vaya. fíjate, en aquella época, o Sí, sea, en sí, sí, sí. aquella época. Y en la oscuridad no se ve y tal, pero si veis aquí, por ahí está la imagen de la pata de un cangrejo, Claro. ¿sabes? También Aquí, esa parte siniestra. Sí, sí, sí. sí, sí, es una portada que nos impactó mucho. Sí, Sí. En una antología donde el papel de la mujer normalmente son personajes secundarios, pero muy importantes en todas las historias, ¿no? sí, de hecho, bueno, desde luego de lo que no cabe duda es que el papel de la mujer dentro de la mente de Wakefield, digamos que ha quedado bastante fuera de lugar en nuestra cultura. O sea, vamos a decirlo claramente, Wakefield era un misógino. Si no lo era, o si no era un misógino, lo disimulaba muy bien. Hay algunos relatos, estoy pensando que el último relato es absolutamente El último es terrorífico. terrorífico. Los regimientos monstruosos, el papel de la mujer es terrible.
es Sí, terrible. Es Es el ahí, personaje más malvado de todas de las 14, de los 14 relatos, yo diría que es esta señora, pero bueno. sí, 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 Y sin realmente duda. también el Triunfo de la Muerte, casi todos son personajes protagonistas femeninos, y todo es muy siniestro también. Sí, pero sí, bueno, en los regimientos monstruosos es que ya entramos en un elemento tan siniestro que entra de lleno en el tabú, casi en Bueno, el en el incesto abuso, sí. o en el abuso, sí, sí, o sea, estamos hablando de Bueno, y además hay una pedofilia morbosa morbosa, sí, 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 o que se ha sea, desde narrado de una luego. manera siniestra, sí, sí. Sí, además de la manera más, me atrevo a decir de la manera más siniestra posible, porque no es que solamente, antes no es gráfico, digamos, a un nivel visual, pero a un nivel psicológico es Ya, absolutamente estremecedor. sí, sí, O sí, sí. sea, sí, sí. creo que es el relato, yo creo que por eso mismo es el propio Wakefield el que ordena los relatos, creo que por Sí. eso lo dejo para el final. Que por cierto, me han parecido todos los relatos, todos me han parecido muy Sí, visuales, ¿eh? Es decir, que yo diría que solo está adaptado el primero, El Triunfo de la Muerte. Sé que hay una adaptación en un episodio de la BBC en el sí. 68, Sí. pero todos los relatos me han parecido muy visuales. Es decir, Y que van son a volver muy... a adaptarlo otra vez. Ah, pues Este no sé. año lo vuelven a rodar. Sí, sí, Vuelven a sí. rodar El Triunfo de la Muerte. Mm. Pues me han parecido todos, digamos, una capacidad, digamos, de adaptación, no sé, me ha parecido muy visual y que todos tendrían una fácil adaptación y sería muy potente, ¿no? Y antes lo que decía Fernando de que el cine sí que mantiene historias de fantasmas, pero claro, se soporta sobre impacto visual, montaje, música, interpretación, maquillaje. Aquí estamos leyendo, ¿eh? Es decir, que el miedo te lo tiene que leer. Ahora no sé si erais vosotros o el autor que decía que el escritor tiene que tener miedo de lo que está escribiendo también, ¿no? Sí, sí, y tiene que creerse lo que está escribiendo. Exacto, ¿no? También es cierto que vamos a dar un detalle técnico, ¿vale? O sea, este es el último libro de Wakefield. O sea, Entonces, no estamos hablando de un autor, aunque empezó en aquella época, no estamos hablando de un autor tan alejado de nuestro mundo. ya. O sea, o por lo menos de unos relatos tan alejados de nuestro mundo, aunque Sí. estén ambientados a principios de siglo, Sí, sí, algunos sí. de O sea, ellos. los escribió después de la Eh, Segunda Guerra Mundial, pero hace referencia, claro, incluso, por ejemplo, eh, cuando habla de la guerra, yo creo que habla de la Primera Guerra Mundial. efectivamente. Entonces, él ya ha conocido, por lo menos cuando escribe ese epílogo de decir, este es mi último relato de Sí, fantasmas, me he cansado. sí, O sea, el cine ya era algo común, claro. ya, Sí, sí. ¿Te ya refieres estaba la como lenguaje Hammer, ya estaba... cinematográfico? Sí, sí, claro, sí, él nace en el 88, es decir, que toda su infancia y su juventud está, digamos, viendo el cine, digamos, está claro, ¿no? Sí, Claro, muy interesante esta aportación porque no lo había pensado de esta manera, pero sí claro, que, o sea, es que sí, 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 o sea, no es lo mismo coger los primeros relatos de un autor que es una época completamente diferente y sobre todo un autor como Wakefield que ha vivido las dos guerras mundiales, ha vivido casi la Guerra Fría, claro. ¿vale? Sí, Y es un libro este que es casi empezamos a rondar por ahí esas cosas complejas sí. otro autor como puede ser James bueno, se centraba en una cosa mucho más decimonónica. Sí, 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 sí. Eh, es Sí, sí, así, pero o sea, yo también había llegado a la conclusión de que muchos relatos pasan en los años 20, porque parece como si fuera ¿no? Post Primera Guerra Mundial, sí, con sí, veteranos, sí, con heridos, tal, y luego también por un tema de tecnología, ¿no? Es decir, que no hay teléfono, no hay televisión. Me imaginaba ese tipo de esa sociedad. Sí, otro tema importante del hecho de que sean relatos cortos es que es la concepción misma de un relato corto comparado, por ejemplo, con el de una novela es totalmente diferente, ¿no? Yo siempre lo he explicado muchas veces, pero siempre digo que un relato corto gana por KO y una novela gana por puntos. Y no sé si se me entiende, pero en el caso de un relato corto de fantasmas, el hecho de ganar por KO es mucho más importante. Es que Wakefield, además, yo creo que en este libro nos hace unos cuantos caos.
Sí, 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 no cabe duda. Y luego además, bueno, hay otros géneros que a lo mejor no les sienta tan bien el relato corto, pero es que el terror es fantástico. O sea, parece para mí las grandes obras maestras del terror. Pues mira, te puedo decir ahora docenas de relatos que me fascinan y no te puedo decir tantas novelas. Es que yo creo claro. que el terror está hecho a la medida del relato corto y este libro de Wakefield es una demostración de lo bueno que puede llegar a ser. Pues eso, como bien dices, esa capacidad de acercado, ese buen gancho de derecha o uppercut que tiene de izquierda es absolutamente fantástico. Sí, Wakefield es un gran artesano del relato. Sí, sí, sí. Yo es que creo que también obedece a el tema del idilio entre el relato, lo que es la forma del relato y el género del relato, y el género, el tema de terror, eh, obedece a que uno tampoco puede estar expuesto continuamente a una situación de terror perenne. Eh, yo coincido con Alberto, creo que no hay mejor género y que si tengo que ponerme a recordar obras que me hayan verdaderamente impresionado, novelas de terror, que las hay y excelentes, vamos a empezar por Drácula, ya ahí, o sea, nos vamos al canon. Frankenstein, por ejemplo, yo no, el moderno Prometeo, yo no lo considero de terror, lo considero más una novela de ciencia ficción, Claro, un preludio a la ciencia ficción cuando la ciencia ficción verdaderamente no existía. claro. Pero es cierto que los grandes novelones ahora mismo no se llevan bien con el género de terror. Parece paradójico lo que digo cuando hay autores como Stephen King, que es uno de los autores mundiales más vendidos y que escribe novelas de 800 y 900 páginas, que son muy defendibles, aunque no sea mi autor preferido, y que sabe plantear muy bien las cosas. Pero creo que, por ejemplo, Stephen King se centra más en el desarrollo de unos personajes, en unos temas como los recuerdos de la infancia feliz, las relaciones interpersonales con el padre, con tal. Y me parece que el relato en dos o tres pinceladas también le pasa al cine. ¿eh? Yo Ya, últimamente tengo una sensación, si nos desviamos un poco, de que a todas las películas le sobran 40 minutos. ya, Vi hace poco una peli que es Heretic, esta de Hugh Grant, sí, que bueno, tampoco vamos a extendernos, pero realmente la película empieza cuando dos chicas que son eh, pues de una religión tipo mormón llaman a la puerta de Hugh Grant y aparece Hugh Grant en medio de la lluvia. Los 40 minutos previos, no sé si 40, pero mínimo son media hora, de la historia de las chicas, cómo llegan, cogen la bicicleta, van ahí, hablan con mamá, hablan con un poco el tipo que tienen por encima y su superior, tal. Todo eso lo podías haber contado en un flashback mientras una de ellas coge la tarta y la otra la taza de té. sí, 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 sí. Entonces, creo que cuando el relato tiene que ser concreto, y eso lo dijo Edgar Allan Poe, o sea, escribe algo y luego despójale de absolutamente todo lo que no sea imprescindible. Ya, Y lo dijo también Chekhov. Eh, Chekhov está lo del revólver o la pistola de Chekhov, o Pistola. sea, no pongas una pistola en la mesa si nadie va a terminar disparándola, ya. porque lo único que haces es añadir elementos que van a confundir al Sí, sí, lector. sí. Yo creo que el terror y el relato casan como dos almas gemelas. Claro. Mm. Ahora estaba pensando también la última película de Soderbergh, que no sé si la habéis visto, que también intenta modernizar, o sea, no voy a decir nada porque es un spoiler muy grande, pero intenta modernizar el concepto de fantasma, es una película de fantasmas, pero intenta hacer algo diferente para intentar modernizar ese discurso, ¿no? Pero tienes razón. Pero volviendo a lo que decías entonces de la importancia del relato corto y del relato escrito, también al comentario que decía Fernando de contextualizarlo en la época del autor. Claro, es un señor que nace en 1888, con lo cual
viene de la tradición de las lecturas en la cama de cuentos cortos, que esto lo hablamos cuando hicimos la presentación de los relatos de Nochebuena, que era algo cotidiano, es decir, que antes de ir a dormir se leía un cuento corto de terror, ¿no? Sí, y además, mira, ahí el claro ejemplo es el primer relato, que es El triunfo de la muerte. Eh, el triunfo de la muerte creo que expresa muy bien el cambio que ha habido desde el concepto decimonónico o de principios de siglo, de los años 20, previos a los años a la Primera Guerra Mundial, donde no hay televisión, porque es ella en el malvado de la historia, que es un malvado muy Disney. A mí me parece, estaba viendo a Sí, sí, varios a Cruella de ya. Vil o a la de Es 101 una mala muy Dálmatas. mala. Es una mala muy mala y de las que te apagan un cigarrillo en la sopa que Sí, acabas sí. de servir. Casi si Y la pobre chica protagonista al final casi parece la Cenicienta, ¿no? efectivamente, tiene mucho de ese cuento de hadas de la Cenicienta, Sí, pero en realidad no la trata muy mal. No la trata muy mal. Y claro, ella hacen sus cosas y le dice, léeme, vea por este libro a leer. Y ahí entra en juego una de las cosas que antes hablábamos, que son las referencias, sí, porque le está leyendo un relato que es Silva y acudiré, sí, que sí, es sí. relato, el gran relato canónico de fantasmas, yo creo, que de James, en el que realmente aparece el fantasma con la sábana, Claro, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, Que además a mí eh, me ha parecido muy emocionante que cite a James. Es decir, sí, sí, le admiraba mucho claro, y le cita, y hay un montón, y en ese relato hay un montón de citas, sí, el párroco cita a otro, sí, o sea, es un relato donde la gente habla con muchísimas citas, muy literario, muy sí, 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 sí. metaliterario. Oye, pues este último comentario ha sido fantástico para acabar de recomendar a los que nos estén escuchando de que se acaben leyendo esta antología. No sé si tenéis algún comentario que queréis hacer, alguna cosa que no haya salido a lo largo de la charla. Pues darte las gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo, Jordi, en tan buena compañía. Y bueno, incidir en eso, que Wakefield es un autor que espero que se convierta en un imprescindible, que todavía queda obra inédita de este señor y espero que dentro de muy poquito pues estemos hablando de pues sobre la segunda antología de Wakefield, porque desde luego lo merece. Claro, Muchas gracias. a ti. Pues nada, yo darte las gracias, Jordi. También puntualizar bueno, Alberto y yo hemos traducido este libro a Pachas. También hay que darle un gran abrazo y un gran mérito a la correctora, ¿vale? Que ha tenido el libro, porque ahí ha hecho un trabajo también titánico. Remarcar, pues siempre esa pasión de Lorenzo y ese interés de Lorenzo porque se rescaten autores que no están presentes y tienen una enorme calidad, y Abolo Ediciones está con esta colección bueno, ya va por los 11 números, que no están nada mal y esperemos que siga creciendo, y depende de los lectores, pero ese esfuerzo que se hace por sacar unos libros, que son unos libros preciosos, o sea, Sí, a mí me encanta siempre remarcar el papel asunto del libro como objeto físico. sí, Estamos hablando de libros gruesos, en sí. tapa dura, con resistentes, que están muy bien Muy bien editados, editado, sí. que son, da gusto tenerlos en la biblioteca, con unas portadas que impresionan muchísimo, y con un cuidado dentro y siempre con un prólogo no extenso, no son ediciones de consulta, no son ediciones, pero son libros para tener, o sea, no te molestan los comentarios que se hacen, Sí. es para disfrutarlos, son libros que se disfrutan y objetos muy bellos, muy bellos.
y creo que eso, pues Lorenzo está haciendo un esfuerzo bestial. Y también, pues bueno, agradecerte a ti toda la labor que haces de difusión, de que estas obras pues puedan llegar a gente que a lo mejor no llega y que el lector de terror que ya ha visitado a Lovecraft, ya ha visitado a James, ya ha visitado a Poe y ha visitado a todos los que está buscando ahora en librerías de viejo otras cosas y encuentra alguno que salió de Wakefield en una antología y pueda de pronto buscar, decir, este me ha gustado, incluso en la antigua de Nochebuena, como te pasó a ti, Claro. en la propia antigua de la colección, decir, me gustó mucho voy a buscar, y eso, claro, es importante que esté accesible. Yo creo que Wakefield es un autor que merece realmente la pena leerse, que Claro. merece tanto como escritor como disfrutador del género o como lector general, incluso si no te gusta el género, porque no estamos hablando del fantasma, estamos hablando de cómo todos podemos caer nadie nos salvamos de estar al borde de la cuerda floja. Vale, pues muchísimas gracias a los dos por vuestra complicidad y vuestra generosidad y vuestra profesionalidad, porque yo he disfrutado muchísimo de la lectura. Felicitar también a que acabas de citar, a Lorenzo Pascual, que es el editor de Diablo Ediciones y uno de los grandes impulsores de la colección de fantasmas, que como bien dices está en este número 11. Yo espero con esta modesta contribución mía de dar a conocer esta colección y este número en concreto. Y yo siempre digo una máxima, porque hago muchas presentaciones de películas y de libros, como sabéis. Siempre digo lo mismo, digo, si te gusta el cine tienes que leer mucho, ¿no? Y no solamente sobre cine, sino también leer este tipo de relatos que al final hay muchísima producción cinematográfica que bebe de todos estos relatos por escrito, ¿no? Y al final cuando vas leyendo dices, ostras, esto viene de aquí o esto viene de estas influencias, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Pues simplemente desearos muchísima suerte. Estamos en la presentación virtual de la antología El triunfo de la muerte y otros delirios espectrales, con 14 relatos cortos del autor Herbert Russell Buckfield. Y estamos acompañados de los traductores, con Fernando López Guisado y Alberto Ávila Salazar. Y ha sido un placer poder volver a conversar con vosotros y espero que no sea la última porque es señal de que continuamos colaborando y continúa la colección de fantasmas en el futuro. Muchísimas Igualmente. gracias. Muchas A gracias. ti, Hasta la muchas próxima. gracias. Adiós.